Y le damos la bienvenida a Jorge Saucedo, que esta mañana nos comparte el tema trata de personas. Jorge, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Marcela. Y un saludo al auditorio que nos escucha. Pues el día de hoy con un tema bastante importante. Es un tema que poco se habla, pero que es una realidad de nuestro país y que a veces se trata de minimizar el tema diciendo que esto no pasa aquí en México, que no es una realidad. Y es algo que la ONU ha dejado claro en su informe Global Report of Trafficking in Persons, donde dice que en América, México es el quinto país con flujo de trata de personas entre el norte, Centroamérica y el Caribe. Pero creo que antes de hablar del tema de trata de personas, tenemos que dejarle claro al auditorio, pues, qué es la trata de personas, ¿no? Y la trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, el engaño, el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas en la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. ¿Cuál es la diferencia entre trata, tráfico y prostitución? Bueno, primeramente hay que entender que el tráfico es distinto a la trata porque en el tráfico tiene que haber una relación con el traficante y esta tiene que ser con un consentimiento de la víctima. El tráfico, un ejemplo muy claro es cuando un migrante contrata a un pollero para que lo cruce por una frontera, y para que exista el tráfico tiene que haber un cruce de fronteras. En la trata de personas no tiene que haber específicamente un cruce de fronteras, puede ser en un país y pues el hacer el traslado de las personas. Y por la prostitución entendemos que es dar un servicio sexual a cambio de una remuneración, ya sea económica o pecuniaria, pero tiene que haber una remuneración. Aquí en la trata de personas, y eso es lo más interesante, a veces, y la misma definición lo dice, tiene que haber un engaño o un abuso de poder de la persona. Y creo que, ¿por qué es importante hablar de esto en el tema del contexto de los jóvenes? Bueno, los jóvenes, sobre todo los más adolescentes, están expuestos ahorita a las redes sociales, ¿no? A que pues están ahí en el Facebook, en las distintas redes sociales, y los agrega una persona extraña con la que empiezan a platicar, y entonces le dicen, oye, pues yo te quiero conocer, quiero saber qué haces de tu vida, etcétera, y entonces empiezan a relacionar con sabrá quién, y normalmente este tipo de solicitudes pueden tener una doble intención, y esta intención puede llegar incluso a ser una banda que se dedique a la trata de personas, ya sea para una explotación sexual o incluso para trabajos forzados, ¿no? Hay este modus operandi donde la banda de tratas se dedican a buscar jovencitos que están en la edad de querer la atención de alguien, y entonces al tenerla pues se ilusionan, se enamoran y caen en el juego, y lamentablemente pues vemos que son desplazados de sus ciudades de origen, principalmente al centro del país, donde son explotados. Ahora bien, precisamente hoy habla Vanguardia de ese tema de la trata, y ¿tienes datos de cuál es la situación que se vive en el país en general y en particular aquí en nuestra región? Mira, en el mundo, según el informe de la ONU, se dice que 21 millones de personas son víctimas de las redes de tratas que operan hasta en 124 países. Y en México se considera que, como lo decía hace un momento, somos el quinto país de flujo pues en América, ¿no? Específicamente el dato de cuántas personas son tratadas en México no lo sé. Lo que sí sé es qué tipo de situaciones se viven con la trata aquí en el país. Principalmente en el sur del país, la trata de mujeres para el mercado matrimonial. Es una práctica muy común y que se ha discutido en tantas ocasiones sobre las costumbres, ¿no?, de los pueblos indígenas, donde se cambia a la hija por una vaca o por cualquier cosa, ¿no? Entonces es una práctica, pero ahí estamos viendo que sigue siendo un método de trata. El otro es, pues, las mujeres en condiciones que son explotadas con la mano de obra barata, que trabajan pues sin ninguna protección laboral. Y aquí en México es un tema muy común porque la cuestión de migración, por eso México no solamente es un país que tenga la trata de origen, sino que también es un país de tránsito por toda la cuestión de migración que viene de Sudamérica a Estados Unidos. Entonces, como bien sabemos, la cuestión de migración
ha producido que quienes desean cruzar a Estados Unidos, pues lamentablemente sean tratados por la delincuencia organizada. Y de hecho, el problema más grave o la razón que lleva a que este problema siga existiendo y que no haya cifras exactas en los países es la impunidad y la corrupción. ¿Por qué? Porque la impunidad hace que no haya un castigo para quienes llevan a cabo estas fechorías, ¿no? Pero la corrupción lleva a que altos niveles, tanto políticos como líderes, estén involucrados en este tipo de tratas, ¿no? Entonces, la ONU deja muy claro que si este fenómeno ocurre, es porque hay una red de complicidad en todos los niveles. Sí, y de hecho el problema que hay en nuestro país y en particular aquí en Coahuila, que lo ha dado a conocer Fundec y lo ha dado a conocer Vida, es precisamente la desaparición de personas que tienen como objetivo esa trata. El hecho de secuestrar a personas, de llevarlas a Estados Unidos o a la frontera y allá prostituirlas, o bien secuestrarlas para llevarlas a campos de cultivo de droga y forzarlos a que trabajen para esas personas. Y creo que es muy importante porque a lo mejor alguien del auditorio se puede preguntar, y bueno, ¿y qué tengo que hacer yo si en algún momento pasa, ¿no? Que estás ahí y por azares del destino te toca ver el celular de tu hija o de tu hijo y te das cuenta que está hablando con alguien extraño, que últimamente pasa que jovencitas, no sé, de 13, 15 años empiezan a salir con jóvenes más grandes, y entonces obviamente la intención del jovencito no es ser un novio de manita sudada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Y creo que aquí es donde tenemos que hacer un énfasis, porque a veces la autoridad, cuando desaparecen los hijos, o principalmente las hijas, la autoridad tiene esta respuesta de, no, pues de seguro se fue con su novio, ¿no? O sea, va a ver que va a regresar pronto, señora. Pero hay que realmente ser conscientes de que este problema es una realidad en el país, y por lo tanto, cuando esto sucede y consideramos que puede ser un tema de trata, lo principal es que, uno, se debe de acudir a la Fiscalía Especializada por los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas en la Procuraduría General de la República, o si no, podemos acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en su defecto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. ¿Por qué? Porque a veces, por temor, creemos que, bueno, pues ya, mi hija, gracias a Dios, no le pasó nada, logramos intervenir a tiempo, pero la red sigue ahí y esa persona va a buscar otra persona a la cual engañar y a la cual poder, pues ahora sí que engañar para obtener estos fines que ellos buscan, que incluso puede ser la extirpación de órganos, ¿no? O sea, que es un tema también muy serio y que en el mercado negro pues se ve un sinfín de cosas en este tema, pero que nosotros, si denunciamos cuando somos conscientes de que esto puede ser un caso de trata, podemos salvar la vida de alguien a la que estamos exponiendo si no lo hacemos. Claro. Pues muy interesante el tema siempre. Jorge, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter en @JorgeInformando y en Facebook como Jorge Saucedo. Gracias, Jorge Saucedo.